Muchos de los jugadores que estabais acostumbrados a jugar con un sacerdote sombra, al comienzo de la expansión de Battle for Azeroth teníais la sensación de que estaba nerfeado. De hecho, a día de hoy, mucha gente sigue manteniendo que el daño que tiene es insuficiente o que no está muy bien equilibrado. En este vídeo pretendo hacer una introducción de mi opinión acerca del tema y los motivos por los que creo que el personaje no ha encontrado todavía su sitio. Lo más importante es conocer de dónde venimos. En este caso, la expansión anterior a Battle for Azeroth era Legión. Legión tiene una serie de características que van con ella que hacen que al compararlo con cualquier otra expansión la sensación sea nerfeo. ¿Por qué? Porque por historia nosotros teníamos mucho más poder, teníamos las armas artefacto, nos íbamos a enfrentar al enemigo probablemente más fuerte o de los más fuertes del juego, que era la Legión Ardiente. Entonces los números que íbamos a manejar, la cantidad de vida o de daño que podíamos hacer, era brutal, era increíble. Y de hecho, la cantidad de facultades que teníamos tenía una potencia más alta de la que se ha visto nunca hasta ahora. Por tanto, ahora, al perder todos esos poderes, al haber derrotado a la Legión Ardiente y haber empezado la expansión Battle for Azeroth, es normal que dé un poco de sensación de nerfeo. Pero esto es importante, aquí es importante hacer un inciso sobre qué es lo que ha pasado con el Sacerdote Sombras con este cambio. En este caso, el Sacerdote Sombras en Legión sufrió un cambio de mecánica, que fue la demencia. Este cambio para algunas personas supuso un tiempo de adaptación, pero enseguida supieron cómo manejarlo. Era muy intuitivo, dado que el arma artefacto del Sacerdote Sombras te daba pautas de cómo tenías que hacer de cómo tenía que ser tu estilo de combate. Me explico. Aunque no supieses muy bien cómo funcionaba la mecánica, todo lo que se te daba a entender a través de diferentes bonus de tier o a través de legendarios o de diferentes talentos del arma artefacto era que tenías que aumentar el tiempo que aguantases en demencia tanto como pudiese. ¿Por qué? Porque cuanto más tiempo estuvieses en forma de vacío, más daño iban a hacer tus pegatas. Y porque cuantas más veces hagan daño tus pegatas, más aumenta el daño de erupción de vacío. Perdón, de erupción de vacío, no, de descarga de vacío, que es la habilidad que se dispara con erupción del vacío. Entonces, digamos que estaba muy definido que tú cuanto más tiempo estuvieses en forma de vacío, más daño ibas a hacer. Por tanto, el objetivo era aguantar en esa forma. ¿Cuál es la cuestión? A día de hoy no tenemos el arma artefacto. El Sacerdote Sombras es probablemente la clase que más dependía de su arma artefacto, o más bien de los talentos de su arma artefacto. En este caso, el talento que aumentaba el daño de las pegatas o de los hechizos de daño en tiempo por cada segundo que estuvieses en forma de vacío hacía que tuviese una coherencia, hacía que el daño en forma de demencia fuese porcentualmente mucho mayor a lo largo del tiempo. Sin embargo, ahora no tenemos ninguno de esos talentos ni tenemos ningún otro talento que potencie hechizos entre sí. Por tanto, nuestra rotación va a ser prácticamente igual en forma de vacío y en forma normal. Y nuestra mecánica ahora ya no se basa en aguantar cuanto más tiempo posible en forma de vacío. Por si todo esto fuese poco, el sacerdote de toda la vida ha sido dependiente de un parámetro, la celeridad. El cambio que hicieron al sacerdote al añadir la demencia aumentó todavía más la necesidad de adquirir un número alto de celeridad, ya que, como hemos dicho antes, aumentar el daño se basaba en aguantar más tiempo en forma de vacío, y para aguantar más tiempo en forma de vacío necesitabas castear más hechizos que generasen demencia, y hacerlo más rápido. Por tanto, la celeridad pasó a ser clave en la expansión anterior. ¿Cuál es el problema? Al haber cambiado a Battle for Azeroth, se han implementado una serie de armaduras nuevas, las armaduras de acerita, que están en cabeza, hombros y torso. En este caso, ¿cuál es el problema? Estas armaduras pueden aportar una serie de, digamos, talentos, pero no dan ninguna estadística secundaria, solamente dan aguante y fuerza, intelecto o agilidad, en mi caso intelecto. Entonces tenemos tres piezas de armadura que normalmente podrían aportar celeridad y no lo hacen, de tal manera que estamos perdiendo un número bastante elevado de esa estadística. A proporción, fijaos, habiendo buscado bastantes piezas, ya digo, podría tener quizá algo más, pero con suerte llegaría al 20%, me faltaría todavía un largo trecho para llegar al porcentaje mínimo que teníamos en la expansión anterior. Por tanto, la situación parece muy crítica, es decir, el sacerdote era muy dependiente de dos opciones, de dos herramientas a las que ahora mismo no podemos optar, siendo una de ellas el arma artefacto de la Legión y siendo la otra el ratio de celeridad al que no podemos llegar numéricamente ahora mismo.
Por lo tanto, ¿el sacerdote sombras está nerfeado? La respuesta rápida sería sí. De hecho, yo mismo tengo la sensación de que le falta algo, de que el daño no es suficiente o por lo que sea no termina de funcionar. Pero yo creo que es más una cuestión de mecánica que una cuestión de daño plano como tal. Me explico. La demencia tenía una coherencia muy sólida inicialmente, sin embargo ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Yo he estado trasteando diferentes opciones y lo que voy a compartir con vosotros ha sido lo que me ha dado a mí un mejor resultado. Eso me va a llevar a hablar también de los puntos que considero fuertes ahora mismo del sacerdote sombra. La sensación de nerfeo es casi inevitable, pero en estos casos, ante estos problemas yo creo que es bueno ser objetivo. Sí que es cierto que hemos perdido muchas cosas, sí que es cierto que el daño o la mecánica de la propia forma de vacío ahora mismo no tiene una forma muy definida, pero sí que tenemos un hechizo que nos da algo que no teníamos antes, y eso es Burst, daño explosivo. Este hechizo es la erupción del vacío, el hechizo que hace que estemos en forma normal con X número de demencia y podamos pasar a la forma de vacío. Al activar este hechizo vamos a realizar mucho daño de golpe, muchísimo, pero lo más importante es que no lo vamos a hacer únicamente a nuestro objetivo, sino a todos los enemigos que estén próximos a nuestro objetivo. Esto hace que en Míticas Plus hayas pasado a tener una importancia mucho mayor y en bosses con múltiples objetivos sea increíble el daño que puedes llegar a realizar. Sí es cierto que en bosses de un solo objetivo, en bosses monotarget, haces un daño bastante justo, pero es que este problema también lo teníamos en Legión. Es decir, el sacerdote sombras en Legión también cojeaba un poco en objetivos unitarget. Aquí he querido hacer una prueba para mostrar cómo funciona el sacerdote sombras en un encuentro contra múltiples objetivos. En este caso, si os fijáis, yo puedo utilizar diferentes ataques que afectan a todos y sobre todo lo que más llama la atención es el burst. Fijaos en la cantidad de daño que he hecho en muy poco tiempo, el DPS que estoy haciendo y sobre todo teniendo en cuenta que estoy tanqueando esos mismos objetivos que me están empujando para atrás, haciendo mover, etcétera, etcétera. Vale, entonces el daño en área, el daño explosivo, es un cambio muy a favor del sacerdote sombras. El único problema es eso, que no tienes una especie de sustain de daño en tiempo, que es lo que tenías en Legión y lo que le hacía que fuese muy fuerte. Pero sí que se puede ver que para algunas mecánicas, para algún tipo de comportamiento sí que es muy útil. Tiene mucho daño explosivo y tiene mucho daño en área. Por tanto, en situaciones como Míticas Plus, para limpiar pools grandes, puede ser una clase de las más útiles. Otra cosa es ya el funcionamiento en raid, donde sí que es cierto que se ve algo más flojo. Como hemos podido ver, la experiencia de combate es bastante diferente, en general. Ni funcionamos igual con la demencia, ni tenemos la misma cantidad de daño explosivo, nada que ver. Entonces, ¿cómo debería manejar a día de hoy yo al sacerdote sombras? Por mi experiencia os puedo decir que hasta ahora, de todas las maneras que he probado, la mejor forma de hacer daño como sacerdote sombras es constantemente buscar el entrar y salir de forma de vacío, precisamente por el daño explosivo de erupción del vacío. En este caso es cierto que nuestro daño aumenta mientras estamos en forma de vacío por el hecho de que tenemos un nuevo hechizo, que es la descarga de vacío, que hace un daño bastante alto y que podemos utilizar solamente cuando estamos en forma de vacío. Sin embargo, aún así, no perdemos tanto daño al salir de forma de vacío como pasaba en Legión. A proporción no tiene nada que ver. Por lo tanto, no me frustraría tanto por mantenerme todo el tiempo posible en forma de vacío y sencillamente lo que intentaría es hacer que la estancia en forma normal sea lo menos duradera posible. Para ello precisamente yo he ideado una serie de talentos que explicaré próximamente en una guía. Pero independientemente de los talentos que llevéis, el consejo que os doy, dentro de la experiencia que he tenido yo, es que intentéis estar cambiando todo el rato de forma normal a forma del vacío. La conclusión es clarísima. El sacerdote sombras no está pasando por su mejor momento. ¿Significa esto que está nerfeado o que es una clase inútil? Pues en mi opinión no, en absoluto. Una clase inútil no es, de hecho en muchísimos contextos es una clase muy potente. Y nerfeado para mí no es la palabra correcta. ¿Por qué? Porque como tal el problema que hay es que el sistema de demencia o la forma de vacío no tiene un contexto lógico, no ha encontrado todavía su lugar. Es decir, en Legión, que es cuando se creó este cambio, estaba todo muy mecanizado, estaba todo pensado y quedaba muy claro qué es lo que tenías que hacer. Si aguantabas más tiempo en forma de demencia, se te premiaba con un daño mayor. Entonces, es cierto que en Legión,
el comienzo para el sacerdote sombras fue un paseo porque hacías demasiado daño directamente, pero a medida que lo fueron nerfeando, o más bien corrigiendo, llegó un punto en el que tú podías hacer un daño normal, pero si sabías explotar bien tus habilidades, si sabías pensar bien cuándo tirar las habilidades, el daño que podías obtener a cambio era muchísimo mayor. Es decir, podías hacer un daño muy alto si sabías utilizar muy bien la clase, que es lo que considero yo justo. En este caso yo con lo que me he encontrado es que me tengo que estar quebrando la cabeza para hacer prácticamente el mismo daño que el resto, o incluso algo menos. Por tanto, y conociendo todos estos datos, ¿recomendaría yo utilizar el sacerdote sombras? Pues depende mucho. Si tú vienes de utilizar otra clase, cualquier otra clase, y estás acostumbrado a no comerte mucho la cabeza, hacer una rotación fácil, tener muy claro cómo funciona y recibir a cambio una compensación de daño muy alta, no. Porque te vas a estampar con el sacerdote sombras, vas a tener que comerte la cabeza para hacer un daño que es prácticamente insuficiente. Entonces, no. Si lo que esperas son buenos resultados, esta clase no está en su mejor momento. Si eres una persona que lleva utilizando sacerdote sombras durante muchas expansiones, y sobre todo si te gusta la mecánica, te recomiendo que sigas utilizándolo y que sigas buscando la manera más cómoda de sacarle partido. Yo tengo el plan de hacer una guía del sacerdote sombras de Battle for Azeroth, por lo menos de esta parte inicial, próximamente, en la que explicaré cuáles son las mecánicas que utilizo yo, cuáles son los pros y cuáles son los contras, aparte de los que ya hemos visto en este vídeo. Si eres una persona que acaba de entrar a jugar, te quieres hacer tu primer personaje y estás pensando en hacerte un sacerdote sombras, perfectamente lo puedes hacer. Es una clase, como digo, muy divertida, pero no esperes topear a DPS. Es muy difícil, te vas a tener que comer mucho la cabeza o tener mucho más equipo para llegar a prácticamente lo mismo o la mitad. Pero vaya, con esto no quiero ser drástico, con esto tampoco quiero dar por perdido al sacerdote sombras. Yo, como digo, voy a seguir utilizándolo. Es una clase que he jugado toda la vida y me ha encantado toda la vida. Y todo lo que os puedo decir es, pues eso, ha habido situaciones en las que la clase ha estado mejor y ahora pues habrá que adaptarse para sacarle el máximo partido dentro de las posibilidades que tenemos. Como digo, próximamente haré una guía del sacerdote sombras con los tips que yo os pueda dar. Y con esta conclusión, pues finalmente ya cierro el vídeo. Espero que os haya sido de ayuda y nos vemos próximamente. ¡Hasta luego!